Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Filtro. Esta noche, como ya lo habíamos anticipado, vamos a seguir hablando. Hay varias cosas de las que hay que hablar, pero vamos a seguir hablando primero de este caso que ha generado tantísima controversia, no solo en Guatemala, sino en Estados Unidos, en México. Ya también hay expresiones en El Salvador, en Honduras, sobre esta política del gobierno norteamericano de cero tolerancia a las personas que cruzan la frontera junto con menores de edad y han decidido separarla. A continuación vamos a ver una nota producida por la Agencia Francesa de Prensa en la que vamos a ver las expresiones primero del secretario de Relaciones Exteriores de México y la posición de Donald Trump, y a partir de eso vamos a también cotejarlo con las posiciones que hemos visto de parte del gobierno guatemalteco. Esta es la nota. Son niños de nacionalidad mexicana. El gobierno mexicano criticó el martes a Estados Unidos por la ley Tolerancia Cero, que está separando a miles de niños de sus padres inmigrantes que cruzan la frontera de manera irregular. El gobierno mexicano, y quiero que quede muy claro, no promueve la ilegalidad, no promueve la migración ilegal. Sin embargo, insisto, por convicción y por obligación constitucional y legal, no podremos permanecer ni permaneceremos indiferentes ante una situación inhumana y cruel. El canciller mexicano dijo que el viernes se reunirá con responsables de Honduras, Guatemala y El Salvador, los tres países con más casos de inmigrantes detenidos. El presidente estadounidense Donald Trump respaldó el martes su política, según la cual toda persona que ingrese clandestinamente será arrestada y enfrentará cargos criminales. Queremos resolver este problema, queremos resolver la separación familiar. No quiero niños separados de sus padres, y cuando procesas a los padres por venir ilegalmente, debes quitarles a los hijos. Según datos oficiales, entre el 5 de mayo y el 9 de junio, más de 2.300 niños han sido separados de sus familiares. De nuevo, buenas noches, gracias por acompañarnos en Sin Filtro para hablar de este tema. Pues nos acompaña Philip Chicola y Estoro Zapeta. Caballeros, muy buenas noches. Ha pasado mucha agua debajo de este puente en las últimas 24 horas. Sigue la controversia en Estados Unidos, ya las cancillerías de la región se han expresado. Incluso en 24 horas el gobierno de Guatemala ha pasado de ser respetuoso de la posición del gobierno de Donald Trump a medianamente cauteloso, y ahora ha condenado la posición del gobierno de Donald Trump y ha significado incluso la salida de un funcionario. Y que eso creo que vamos a dedicar el siguiente bloque para este funcionario en particular. Philip, ¿cómo ves primero este transitar de discurso de Guatemala, pero también la crisis en líneas generales? Bueno, a ver, partamos de la crisis en líneas generales. Muy buenas noches a todos. Hemos visto cómo en las últimas 36 horas la reacción internacional ha sido bastante crítica respecto de la política migratoria norteamericana. O sea, hemos visto pronunciarse a el gobierno mexicano, al gobierno hondureño, al gobierno salvadoreño. Hemos visto a personajes muy relevantes de la política norteamericana, por ejemplo, congresistas, tanto republicanos como demócratas. Norma Torres, por ejemplo, la congresista de California, pues que le da tanto seguimiento al tema Centroamérica, Guatemala. Hemos visto pronunciamientos de la familia Bush. Digamos que esto ha generado una crítica sistemática. Incluso Melania Trump. Correcto. O sea, la misma Melania Trump ha sido muy crítico de la política de Donald. Entonces, ¿qué ocurre? Sistemáticamente hay una oposición, no voy a decir global, pero sí hemisférica, a la política migratoria, y particularmente a la decisión de la separación de hijos y padres migrantes. Y resulta que en medio de eso, el pronunciamiento que hizo ayer el ex vocero presidencial Heinz Hyman era: Guatemala respeta la política migratoria de Estados Unidos, no hay nada que decir. Patético, fue patético, en serio, fue la materialización de probablemente el acto más patético de comunicación que hemos visto de este gobierno, porque estamos viendo al mundo civilizado protestar contra una medida que incluso a lo interno de Estados Unidos
está generando tantas críticas y la posición en ese momento de gobierno, creería yo, bajo la lógica de muchachos, no nos peleemos con Estados Unidos porque Trump es amigo y acordate que ahí estamos cabildeando, que nos quiten el problema y la CICIG, etcétera, etcétera. Adoptar la política o la salida políticamente inocua, creyeron ellos, que es decir, no pronuncias, ni la cuestiones ni nada, simplemente quítate el golpe. En buen chapín no la meníes. No la meníes. Entonces, ¿qué ocurre? Conforme vemos que la crítica internacional empieza a agarrar fuerza, que los países de Salvador y Honduras se pronuncian de una forma tan dura, incluso, por ejemplo, Honduras, que Honduras ha seguido a Estados Unidos en el tema del traslado de la embajada de Israel de Tel Aviv a Jerusalén. El mismo régimen de Juan Orlando Hernández, digamos que le debe, porque no hay otra forma de decirlo, su estabilidad al apoyo que le dio Estados Unidos después pues, de todo el proceso, digamos que conflictivo de las elecciones del año pasado. Y el mismo gobierno hondureño, digamos que mostró mayores niveles de autonomía y de entereza política, cuestionando la actuación de la política migratoria norteamericana. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se vuelve tan... Es más, cuando se evidencia lo patética de la posición de Guatemala, que incluso la misma Norma Torres, que había sido tan crítica de la política de Trump, publica un tuit hoy en la mañana diciendo algo así: ¿cómo así que el gobierno de Guatemala deja pasar esta violación contra sus conciudadanos y no se pronuncia? O sea, es que no estamos pidiendo que te pelees con Estados Unidos, estamos pidiendo que te pronuncies por una medida que, como les digo, el mundo civilizado de este hemisferio lo está cuestionando. Entonces, ya cuando el oleaje era tan grande contra la posición patética, porque no hay otra forma de calificarla, del gobierno de Guatemala, pues ahí entonces vemos cómo la posición empieza a cambiar, entonces se adopta, digamos, una posición menos cautelosa, después se conoce la separación de Heinz Heimann y lo que se dice es que la posición, o lo dicho por él el día de ayer, no representa la posición del gobierno. Yo no sé si a él lo sacrificaron, porque ahí vamos a ver que habían otros temas más profundos y delicados de su situación en el gobierno, pero digamos que ahora el gobierno en 24 horas se lava la cara y ahora sí, digamos que se suma tímidamente, pero se suma a la posición de crítica internacional por la política migratoria norteamericana. Pero tuvo que venir toda esta oleada de críticas internacionales para que el gobierno dijera: muchacho, y sí metimos la pata. Estuardo, ¿qué cambió de ayer para hoy? Ayer estábamos hablando de esto, ¿te oyeron? ¿Cómo le evaluaste? No, yo creo que creo que la posición del gobierno de Guatemala era insostenible, principiemos por eso. Mal asesorado, mal aconsejado. Posiblemente la posición no fue del gobierno, posiblemente la posición fue de un vocero que ya había agarrado demasiada, yo no diría libertad, sino demasiado vuelo como para casi entender qué se iba a decir en este proceso y en estos casos, y lo dice y queda y deja. El problema de un vocero, y eso lo tienen que entender todos los voceros, es que el vocero no está hablando por el vocero. Primer principio de vocería, ¿cuál es? El vocero habla institucionalmente. Eso es lo que la mayoría de voceros no entienden en Guatemala. Y la mayoría de voceros piensan que están hablando por ellos. Nosotros hablamos por nosotros mismos. Yo solo hablo por Estuardo Zapeta. Yo no puedo hablar por Otto o por Filip. Ni por nadie aquí. Ni por el canal. Ni por el canal, ni por nadie. ¿Ya? Aún si el canal tuviese un vocero. ¿Verdad? Como tienen también las empresas de comunicación en todo el mundo. Entonces, el vocero, esto no lo han entendido. Y creo que si eso lo hizo a raíz de alguna idea novedosa de manera personal, pues hizo pedazos a gobierno. Y mira, y hoy toda la mañana, hoy que tengo mi programa de radio en la mañana, pues me alcanzaba como para 2 horas solo de mensajes en WhatsApp y no sé cuántas horas más. Pero la gente no solamente decía qué posición más débil, qué falta de liderazgo, sino que también los titulares. El titular de la hora de ayer fue interesantísimo, ¿verdad? Mientras todos lo condenan, Guatemala calla, ¿verdad? Esa actitud. Pero además, fue benévolo. Sí, pero además es una cuestión, miren, en ningún caso en el mundo,
porque yo me puse a averiguar hoy todos los casos, los de Siria, donde ha habido movimientos aún de familias completas en las guerras tribales de África, en las partes guerrilleras, cuando vas a Afganistán, donde ha habido demasiada migración, por cualquier causa, por cualquier presión. En ningún caso se ha separado a los niños de sus familias. Y hoy salió los voceros del gobierno de Estados Unidos tratando de dar una explicación y decía que era un poco corto tiempo, que era mientras no sé qué, pero nunca se hacía eso. Aún en los casos de Siria, lo que trata de mantenerse es precisamente casi lo único que le queda al migrante, que es la unidad familiar. Y sobre todo al niño, porque aquí la protección que se busca es la del niño. De hecho, se está investigando si no aquí también se cometieron algunos ilícitos, pero algunos ilícitos ya a nivel internacional y de lesa humanidad con estos niños. Uno, dos, un grupo fuerte de estos niños. Nosotros en la mañana hacíamos un cálculo, no sabíamos hasta que hoy en la tarde lo dijeron, ¿verdad? Que casi ya a los 500, ¿verdad? 465. Sí, por ahí, digamos que sea unos 500 niños los que están ahí. Imagínate, guatemaltecos me refiero, ¿verdad? Claro. De los 2.342 niños. Aunque sea uno o una, no importa. Esa es la función y esa posición hoy. Era primero, aquel ya no es parte no tiene que ver nada con nosotros. Y lo que él dijo en términos de los migrantes, de los niños migrantes en el norte, no tiene relación con nosotros, fue un cambio de 180. Ahora, lo que yo quiero ver, y yo creo que fue un buen cambio. Yo creo que haya sido por presión, porque dijeron metimos lo que sea. También hay que identificarlo. Hay que también reconocer que si alguien se equivoca y dice me equivoqué, pues ahí está, se equivocaron. Ahora quiero ver cuál es la posición. Entendí que hay equipos ya que estarían en Estados Unidos en este... La canciller Jovel anunció que parte mañana hacia Estados Unidos, e incluso en la nota que estábamos viendo al arranque, estábamos viendo que se va a reunir con el canciller mexicano, que pareciera llevar la batuta en esto. Y qué bueno, porque no hemos hablado del otro caso. Del lado de Estados Unidos, y tal vez es el que ha causado conmoción, es 2.342 niños. ¡Ojo! Pero hoy los diarios mexicanos reportaban que son 6.000 niños de este lado. Del lado mexicano, de eso no hemos dicho nada. Son 6.000 niños centroamericanos. De esos, ¿cuántos son guatemaltecos? Que los niveles de trato son... Pero, mira, uno se duele de ver lo de Estados Unidos, de cómo será el trato del lado mexicano. Pero yo creo que esos son los temas que tenemos que tratar. Y yo creo que si hay una ofensiva, tiene que ser también a la par del canciller mexicano. Pero el canciller mexicano también debe mostrar qué se está haciendo con 6.000 niños que están del lado mexicano. Eso lo reportan los diarios hoy en México. Tenemos que hacer una pausa. Yo solo quiero hacer una anotación. Intentamos invitar a la canciller Sandra Jovel para que diera explicaciones de este tema. De hecho, ella dio una conferencia de prensa hoy por la mañana, donde a propósito, cuando se le cuestionó si condenaban la actitud norteamericana en 3 ocasiones, en las 3 evadió una respuesta. Nadie de Guatevisión pudo estar ahí porque no fue convocado. Cuando se le invitó a una entrevista acá, también simplemente no dijeron nada, pero después aparecieron en un canal que suponemos que tiene una agenda mucho más benévola para la ministra de Relaciones Exteriores. Vamos a hacer un corte aquí en Sin Filtro y seguimos hablando de este tema. ¿Y qué pasó con Heinz Heymann? Esa es una de las grandes preguntas. Vamos a un corte. Heinz Heymann, quien se desempeñaba como vocero presidencial, dejó de tener relación contractual con la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. Según el comunicado de la Secretaría, desmintieron que la controversia sobre la postura que ofreció el pasado lunes Heinz Heymann como funcionario público y vocero del presidente Jimmy Morales luego de la reunión de gabinete, donde señaló que Guatemala respetaba la política migratoria de los Estados Unidos, en la cual separaba a los migrantes indocumentados de sus hijos. Ellos tienen su política exterior en temas migratorios. Guatemala brinda apoyo a los connacionales en Estados Unidos a través de sus consulados, a través de la embajada, con asesoría
también de carácter legal y asistencia técnica y humanitaria en lo que pues las posibilidades lo permitan. Las declaraciones del ex portavoz presidencial provocaron indignación de la población y recibió críticas, incluyendo a la congresista Norma Torres, que señaló que es inexcusable la decisión negativa del gobierno de Jimmy Morales a defender a los menores. Mientras el Ministerio de Relaciones Exteriores en sus redes sociales publicó un comunicado este martes, donde se retractan condenando la política migratoria de Estados Unidos, donde consideran que viola los derechos humanos y destruye la unidad familiar. Respecto a la salida de Heinz Hyman, el ex vocero presidencial no se pronunció al respecto si devolvería el dinero que la Contraloría General de Cuentas denunció, donde señalaba que al menos 168,000 quetzales debería de devolver. Por una Guatemala en paz, David Sanchinelli y Jorge Hernández. Bien, la gran pregunta es, ¿qué pasó con Heinz Hyman? Philip Chicola. Recordemos, contexto. A ver, cuando la Contraloría publica el informe de liquidación de presupuesto 2017, que eso se publica a finales de mayo, uno de los hallazgos es que Heinz Hyman tenía 2 contratos dentro de la administración pública, lo cual desde, si no estoy mal, 2014 está prohibido. Él tenía un contrato en la Secretaría de Comunicación Social como vocero presidencial y aparte tenía otro contrato por asesoría en comunicación, si no estoy mal, en la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. Entonces la Contraloría de Cuentas presenta un primer hallazgo diciendo, mire, usted está transgrediendo una norma que tiene 5 o 6 años de estar vigente, que prohíbe que una misma persona tenga 2 contratos simultáneos con la administración pública. Ese fue uno, pero hay otro hallazgo, que ese digamos que ha pasado desapercibido, en segundo plano. Y es que la Contraloría también dice, mire, la figura del vocero presidencial debiera ser ejercida por el secretario de Comunicación Social. O sea, no es necesario contratar a una persona específicamente para el puesto de vocero, porque dentro de las atribuciones de la Secretaría de Comunicación Social o del secretario de Comunicación Social se entiende que está la función de la vocería del Ejecutivo. Entonces no solo cuestiona el doble contrato, que por ese cuestionamiento le solicita el reintegro de uno de los fondos o de los fondos de uno de los 2 contratos, sino que aparte también señala, mire, la figura del vocero no debe de existir como un puesto independiente. Entonces la Contraloría recomienda que se suprima esa posición y que la asuma entonces el secretario de Comunicación Social. Eso era strike cantado. O sea, los días de Heinz Hyman estaban contados por uno o por otro lado. Digamos que lo que ocurre aquí es que pareciera que el gobierno toma una decisión de sacrificar su cabeza o de entregar su cabeza como una salida a su... alguien me corregía ahorita en vía redes sociales que la palabra, el adjetivo no debiera ser patético, sino por la posición tan pusilánime de las primeras 24 horas respecto a la política migratoria. O los dos. Yo creo que los dos adjetivos los dos aplican. Hay varios más, hay varios más tristes, ¿verdad? Pero a ver, ¿por qué? Porque miren, yo les puedo apostar. A ver, un vocero presidencial, les puedo apostar que antes de dar una aparición con la prensa tiene que tener, aunque sea una discusión de ideas generales. Se llama briefing. Y probablemente, como este es un tema que realmente desde la viernes de la semana pasada empezó a agarrar fuerza en la agenda mediática internacional, yo les puedo apostar que en más de algún momento alguien levantó la mano y dijo, ¿y qué posición vamos a tomar respecto de la política migratoria de Estados Unidos? No digamos nada. No nos peleamos con Estados Unidos, aquellos son cuates, muchachos. Entonces, a ver, probablemente no hubo una discusión profunda, pero yo les puedo apostar que cuando Heinz Hyman sale el día de ayer con su postura, eso era la discusión general que existía a lo interno del gobierno. Porque qué casualidad que tiene que venir toda la avalancha de críticas para que el gobierno, digamos que cambie en fases su posicionamiento y luego ofrezcan la cabeza de Hyman como el satisfactor social de decir, mire, realmente fue él el irresponsable que dio esas declaraciones. Porque nosotros condenamos la política migratoria norteamericana. Cuando si a eso vamos, miren, aquí en este espacio hemos sido sistemáticamente críticos de la política de comunicación de gobierno.
Y es más, para que no digan que solo criticamos, aquí les hemos hecho una serie de observaciones así muy amigables. Para todos los que dicen por qué solo critican Porque y no solo proponen. hemos hablado de una serie de observaciones y recomendaciones de cualquier, digamos que administrador de una política de comunicación, que por ejemplo, en algunos casos es sano que el presidente de las conferencias de prensa, que He-Man, el problema que tenía es que era demasiado cantinflesco, ese es un concepto aceptado por la RAE, a la hora de tener que abordar algunos de los temas más espinosos. Recordemos su famosa conferencia de prensa cuando el caso de la CICIG, antes de la declaratoria de non grato de Iván Velázquez. Entonces digamos que He-Man también ya se convertía en una fuente de desgaste de gobierno. ¿Por qué? Porque He-Man, para empezar, cuando había algún tema espinoso que el gobierno no quería pronunciarse, se resbalaba y le daba vueltas, y entonces la imagen que terminaba comunicando es que el gobierno estaba ocultando algo, que el gobierno le estaba mintiendo a la opinión pública, y digamos que eso es un mal error táctico, operativo, era mala comunicación. Entonces digamos que He-Man ya desde hace rato, si a eso vamos, ya había hecho puntos para no ser sujeto de... O sea, ya en la evaluación ya tenía 2 strikes, pero le perdonaron el tercer strike durante más de un año. O sea, estaba tirando fouls. Correcto. El hecho de que se haya dado en esta coyuntura, creo que deja una sensación de que sacrificaron la cabeza como para satisfacer al león hambriento. Estordo, ¿y ahora? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Mira, lo que pase con Heinz ya pasó, que lo sacaron. Y yo creo que esa es agua que ya corrió. Que el sacaron puede ser que lo coloquen en otro lado para tenerlo ahí tranquilo. Como Sherry Ordóñez, sí, ¿no? como que ahora ella está en alguna... En Francia, sí, en todos. No lo sé. No lo sé, pero por lo menos donde no sean carga, ¿verdad? Que yo creo que es lo importante. Pero viene una tarea entonces difícil. Porque ¿quién va a querer ser vocero? Que en todo caso es correcto, la ley dice que el secretario de Comunicación Social, que en este caso creo que es el licenciado Brito, ¿verdad? Alfredo Brito es el que tiene que tomar la vocería. Y eso es una... Vamos a ver, hay que estar preparado para la vocería, entendiendo que aquí debe tener, digamos, niveles de comunicación. No, miren, la vocería no se hace para los medios, la vocería se hace precisamente para el público. Los medios al final somos eso, medios. Un canal. Somos un canal, ¿verdad? En el esquema antiquísimo de la comunicación somos eso, un canal. ¿Y no es Jimmy Morales su mejor vocero? ¿O no debería Jimmy Morales convertirse en su mejor vocero? Depende, es que depende de tu política de comunicación. Pero vamos a ver, cuando hay una situación complicada, lo que no ha entendido este gobierno es que tiene que generar sus círculos de comunicación. Vamos a ver, entonces, vamos a entrar al primer círculo para ponerte un ejemplo, ¿verdad? Tienen una crisis que es normal. Ellos tienen toda la estrategia tiene que ser pensada para una estrategia de comunicación en tiempos de crisis. Ahí les puedo recomendar varios volúmenes y varios libros. Y tienen que generar sus anillos de comunicación. Para ponerlo más sencillo, hablan los directores. A los directores les pasa, digamos, se va al viceministro. Pasa al viceministro administrativo, se va al viceministro técnico. Del viceministro técnico se va al viceministro legal. Y el viceministro legal se va entonces al ministro. Y del viceministro todavía pasa por el secretario de la presidencia. Y el secretario todavía pasa por el vicepresidente. Y antes del vicepresidente todavía está el vocero y después del vocero está el presidente. La función del vocero, la función de los círculos de comunicación es cubrir al personaje central. Y el personaje central puede salir o puede no salir en ciertos momentos. Y tiene que salir en aquellos momentos que son fundamentales y que son claves. Pero para poder salir tiene que hacer sus mensajes claves. El problema de Jimmy es que sale, dice cualquier cosa, no tiene mensajes claves. Eso hay que construirlos. Y yo creo que la gente que tiene comunicación no le construye los mensajes claves. Entonces sale diciendo cualquier cosa. Lo vimos en lo de la erupción del volcán de fuego. Volcán de agua, pusieron los de la UNE, ¿va? Sí. Es el fuego, señores de la UNE. Entonces, ahí como fue el primero que habló,
Porque cuando el presidente es el primero que habla, ya no se puede regresar en esos círculos. Solo puedes ir hacia, pero no puedes regresar en esos círculos. Los círculos le sirven de cobertura también al presidente, y eso lo tiene que entender. Eso se maneja aquí, así, en Alemania, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. Eso es lo técnico, eso es lo correcto de cómo llevar aquí. Y si solo tiras al vocero, llega un punto en que el vocero también se quema. ¿Qué es lo que, entonces, a lo que asistimos? O puede tener varios voceros, pero eso es más difícil. Porque cuando tiene varios voceros, todos tienen que estar demasiado alineados, y aquí no veo alineamiento, porque no veo liderazgo. No te miras peleas de egos. Exactamente, porque todos van a querer lanzar o ser el mejor. Pero fíjate que aún, mira Estados Unidos, en el caso, ahorita que tenemos, de los niños migrantes y la protesta global que se ha venido en contra de lo que se está haciendo en contra de los niños, mira quiénes salieron. Salió la de Homeland Security, salió el otro, salió Jeff Sessions, salió y casi hasta de último sale el presidente Trump, pero ya pasaron como 3, 4 círculos. Y que han habido incluso scratches, creo que después vamos a poder verlo, contra la secretaria de Homeland Security en un restaurante mexicano. Llegó una protesta. Entonces, pero tienen que estar preparados y además tienen que ser inmunes, y yo creo que esto sí, en este tiempo, porque ahorita se empieza a definir realmente cómo va a querer ser el presidente visto a la salida, porque el presidente ya va de salida, le quedan 6 meses. Todo el mundo le queda años, 6, no, el otro año son elecciones, ya no cuenta el presidente. Y desde enero, así que desde enero el presidente ya pues va a ser 2 ceros a la izquierda. Y la segunda ronda viene por ahí de julio, agosto. Entonces, te quedan 6 meses, de aquí a diciembre. Entonces, ¿qué es lo que se quiere hacer? Para eso, el equipo de comunicación, de hecho, va a tener que ser más pequeño que el que tiene. Va a tener que ser mucho más pequeño porque es más versátil. Claro. Un equipo pequeño, 5 personas y no más, ¿verdad? Estuardo, vamos a saltar de una crisis a otra cuando regresemos del corte aquí en Sin Filtro. Vamos a seguir con el hashtag SF Crisis Migrante, pero vamos a hablar de una huelga, un paro que están hablando en la Policía Nacional. Imagínate en la PNC. Sin Filtro. Muchas gracias por acompañarnos en Sin Filtro. Mire, desde ayer hemos estado comenzando a reportar que hay agentes de policía que están molestos porque ante el ofrecimiento de una mejora salarial desde hace 1 año y medio no se ha ejecutado nada. Nuestro compañero Alberto Cardona hoy trató de hablar, desde ayer trató de hablar con el ministro de Gobernación, que no ha tocado el tema, pero hoy tuvo la oportunidad de encontrar a Camilo Rivera, viceministro de Gobernación, y esto fue lo que ocurrió cuando intentó preguntarle sobre esta huelga que se está convocando, este paro de labores que se está convocando para el viernes en la Policía Nacional Civil. Esta es la nota. Los agentes de la Policía Nacional Civil afirman por medio del vocero de los inconformes que el ministro de Gobernación no cumple con el aumento prometido de 1.800 quetzales para cada agente policíaco. Estamos en contra de que por una u X razón ellos aducen de que no se va a hacer efectivo el aumento salarial de 1.800 al sueldo y 200 por antigüedad, porque aducen que fue por la tragedia y la erupción, o sea, la erupción que hizo el volcán de Fuego. Creo que se están agarrando de algo que para mí no debe de ser así, porque el señor exdirector Ney Ramos dejó contemplado estos proyectos. Él dijo de que no había necesidad de pedir un presupuesto más para este aumento, porque del mismo presupuesto de la policía iba a salir. Los agentes de PNC afirman que no les alcanza el dinero ni para comprar sus botas, pagan su alimento y alquiler en varias unidades, ellos mismos compran la gasolina para movilizarse. Pero dentro de las filas de la policía sí existe un gran malestar. Durante la mañana las autoridades de PNC indicaron que no podían dar declaración alguna sobre este tema de amenaza. El ministro de Gobernación no se presentó a gabinete de gobierno este día. Durante la mañana nunca respondió a las llamadas de Noticiero Guatevisión. Corriendo al no poder y protegido por su seguridad personal, el viceministro de Gobernación quiso evadir de esta forma las preguntas de Noticiero Guatevisión. Camilo Rivera no respondía sí o no
a la pregunta que se le hacía si había aumento para los agentes de PNC. Rivera, con voz desafiante, le restó importancia al paro anunciado por varios efectivos policíacos en distintas comisarías e insistió en la versión que no hay dinero. Y existe una prohibición en la policía de hacer huelga, así que no existe tal paro. Ellos ya están comenzando a brindar declaraciones, ya se están reuniendo en las distintas comisarías. Son desestabilizaciones que están haciendo a través de redes sociales. Que usted tomó una decisión que está generando este paro. Entonces, quisiéramos que nos explicara en base a qué usted tomó esa decisión. ¿Qué decisión? La decisión de cambiar el bono, el proyecto que se tenía previsto, que ya estaba trabajado y que ya tenía dictámenes favorables, y usted lo cambia y dice que ahora se van a dar 4.000 en lugar de lo que se había trabajado. No, quizá aquí ha habido un poco de confusión. Sí. Que incluso confirmó la Secretaría de la PNC que ya estaba ahí. Todas las decisiones que se han tomado dentro de la Policía Nacional Civil son para el fortalecimiento institucional. Pero eso parece otra cosa. Rivera se presentó a la bancada de la UCN, donde fue citado para explicar sobre la violencia en contra de la mujer y el incremento de las pandillas. Así como entró a la cita con los diputados, así se fue, sin dar respuesta alguna. Bien, un reporte de nuestro compañero Alberto Cardona, bastante puntual de la situación que está pasando en la Policía Nacional Civil. Principiemos por algo que ahorita no recuerdo, estaba bajando libros, que hay otro que un ministro de salud, creo que es el sí, que fue Celso Cerezo en la administración de Álvaro Colón. De Álvaro Colón, era un ministro de salud que salió corriendo también, que le huía a los medios. Y le salió bien. De hecho, había sido ya destituido, pero no lo sabía tampoco, ¿verdad? No, después de la corrida. Después de la corrida es que hay una destitución, pero ya se había hablado de la destitución desde temprano, pero él era el menos enterado en esto. Sí, hay una gran inconformidad en todo el cuerpo de Policía Nacional Civil, son aproximadamente 42.000, una fuerza de 42.000 efectivos, es una fuerza grande, armada. Ellos por ley no pueden hacer huelga, que es una cosa que es muy interesante, aunque ha surgido ahí versiones con relación a qué van a hacer con el dinero. Muchas de las versiones dicen que, de hecho, como le escriben a uno de todos lados, dicen, algunas hipótesis dicen se lo van a pasar al Ministerio de Defensa. Otros dicen, utilizaron el dinero se lo va a quedar en Gobernación, pero utilizaron el argumento de la emergencia del volcán de agua. Hay hipótesis en esto. Lo cierto es que hoy precisamente lanza el director de la Policía Nacional Civil un pequeño escrito en el cual llama a la unidad y dice, nosotros somos una fuerza que vamos a ser respetuosos, y una especie así como de advertencia muy, muy sutil a quienes pudiesen estar promoviendo una especie de huelga. Pero en realidad el problema no es para el director, el problema realmente es para el ministro. El problema es para el ministro, y además este dinero que ellos están diciendo, esto ya estaba presupuestado. De hecho, ellos ya lo esperaban, fuera totalmente del bono 14 y todo lo que había sucedido. A ver, hay un problema estructural en el salario de los policías en general. Y es que el salario base de los policías es muy bajo, es de 2.300, 2.600 quetzales. Pero, digamos, sus ingresos brutos rondan en torno a los 4.300 quetzales. ¿Cómo se hace cómo se llena, digamos, que ese diferencial? Vía bonos. O sea, el policía, cuando recibe, digamos, sus ingresos mensuales, su salario mensual, el salario base es de 2.300, más o menos. Y, digamos, los otros 2.000 quetzales son complementos vía bonos. El bono 14, por ley, y el aguinaldo, solo es sobre el salario base. Entonces, el año pasado, el ministro Francisco Rivas y el exdirector de la Policía Nacional, Neri Ramos, hicieron una modificación a un acuerdo gubernativo en donde constituían una reserva financiera para que en el pago del bono 14 se incluyera también, digamos, que el componente por concepto de bono, que el bono 14 ya no fuera sobre el sueldo base. Entonces, digamos que esa era la expectativa creada dentro de la fuerza de la policía, y es que su bono 14 iba a ser
básicamente el equivalente a sus ingresos y totales. uno hace su presupuesto para julio en función de ese dinero. Correcto. Derivado de la catástrofe del volcán de fuego, se empieza a conocer que desde el Viceministerio de Seguridad, el primer viceministerio, se había tomado la decisión de disponer de esa reserva financiera que iba a ser utilizada para pagar, digamos que ese bono sobre el bono 14. Y obviamente eso genera un descontento dentro de la fuerza policial. Incluso, si ustedes ven en redes, es más, hay un par de filtraciones que están en redes, hay un documento de la Subdirección de Operaciones en donde se le informa a las jefaturas de las comisarías 11, 12, 13 y creo que la 14 respecto al descontento de algunos agentes policiales por este cambio o por esta reducción esperada en el bono. Pero luego también empiezan a circular unos panfletos que supuestamente estarían siendo digamos, distribuidos por algunos agentes descontentos para convocar a una especie de huelga para el día viernes, precisamente en oposición a estas actuaciones de parte del Ministerio de Gobernación. En lo que sí tiene toda la razón el viceministro Rivera es que si nos vamos a la ley orgánica de la PNC, hay una disposición legal que prohíbe la huelga dentro de la Policía Nacional Civil por una razón muy sencilla de seguridad. Imagínense qué pasa si las fuerzas de seguridad se declaran en huelga. O sea, digamos que el pilar de seguridad de la nación se miraría seriamente afectado. Entonces, desde la misma creación de la PNC se le prohibió hacer huelga. O sea, eso digamos que ese es el marco legal. Entonces, ¿qué pasa? Si hay huelga de policías, ahí habría una transgresión legal. No sé qué va a pasar, no sé si efectivamente va a haber huelga, si solo va a haber demostraciones de descontento, pero lo cierto es que dentro del cuerpo policial es más que evidente que existe por lo menos un ala, una facción, un grupo que está descontento por esta decisión administrativa. Y que está haciendo bulla. Y que está haciendo ruido. Y digamos que todo este ruido contribuye a generar una sensación de zozobra. O sea, esa es la parte compleja de este caso. Porque digamos que una fuerza de seguridad amenace con una huelga, eso sí es un problema muy grave para la estabilidad del Estado. ¿Vemos alguna opción de resolución de esto? Pero porque quedan 2 días en realidad para resolverlo. De la Dirección General de la PNC. Dice, como director agradezco el trabajo y el compromiso que habla. La Policía Nacional Civil instruyó lo siguiente: 1, la PNC no puede paralizar labores ni realizar manifestaciones ya que pone en peligro la seguridad ciudadana. 2, lo anterior está basado en el artículo 35 de la ley de la PNC en el cual su inciso A establece declararse en huelga o ejecutar actos contrarios al servicio. 3, de incumplir el artículo 35, el personal policial estaría incurriendo en infracciones muy graves establecidos en el artículo 22 del reglamento disciplinario. 4, el ministro de Gobernación, por medio de nuestras autoridades superiores, su servidor, o sea, el director PNC y los mandos de escala de dirección, estamos trabajando día con día, bla, bla, bla. El incremento del bono de antigüedad no ha sido cancelado. Aún continúa el trámite correspondiente. No se dejen engañar, ¿verdad? Comisario General de Policía, Edwin Rolando Tsi Juárez, director general PNC. Esto es de la tarde de hoy, sí, ¿no? esto es en la tarde. Es decir, el tema debería estar zanjado. Sí, pero los policías no quieren palabras, los policías quieren acciones. Quieren ver el bono. Y ese bono tendría ya que entrar ahorita la otra semana. Dentro de 2 semanas más o menos. Pero creo que ahí entra, pero como es parte, yo creo, del complemento y estaba para el mes 6, entonces entraría al final de este. Pero, o sea que sí empezó a sonar esto de la huelga de policías. Ojo que no es el primer caso que tenemos, de hecho han habido casos en los cuales han habido grupos que dentro de la policía que se rebelan. Aquí el grupo fundamental de la policía que tiene liderazgo, y eso hay que decirlo, es las fuerzas especiales.
son las FEP. A quienes se les da incluso mucha mayor capacitación, ¿no? Más educación. Correcto, y también tienen un bono especial para eso. Pero estos son los líderes de todos, ¿verdad? De turismo, de la policía, de mercados, de la policía, de todos los grupos policiales, ya dentro de la policía. El grupo líder es el de fuerzas especiales. Y yo creo que a ese es el que le teme la dirección y a ese también es el que le teme el ministro. Por eso digo, no es tanto el director, este es un caso para el ministro y si es correcto, como dice, se sigue en el proceso, no está diciendo que se lo van a dar, solo dice que se sigue en este proceso. Los agentes de la policía quieren ver acciones y quieren ver eso tangible, porque eso ya se había hablado. O sea, es como prometiste bicicleta y ahora le decís, mira, fíjate que no te vamos a dar la bicicleta. Los niños claro. No es como la mejor promesa para incumplir la bicicleta, ¿verdad? Claro. Pero así es, entonces sí está muy... ¿Qué otra? Pero solo una cosa, la resistencia pasiva puede ser todavía peor que una huelga declarada. Yo sé que ellos no pueden declarar huelga y es correcto lo que dice la normativa, pero la resistencia pasiva es que empiecen a tomar muchos actos fuera de que riñan que sean contra nosotros la ciudadanía, que entonces le empiece a pegar fuerte a la misma policía, que esa resistencia interna, esa resistencia pasiva es la que destruye instituciones, empresas y organizaciones. Al final de cuentas el que va a pagar ¿nosotros? En última instancia es la ciudadanía. ¿Es usted? Sí. Vamos a hacer un corte y cuando regresemos vamos a ver otro de estos casos que están llenando la agenda noticiosa del país aquí en Sin Filtro. En el kilómetro 46 de la ruta interamericana hay un cruce que conduce a poblados pequeños en jurisdicción de Zumpango, Zacatepeques. La entrada está asfaltada, pero a los pocos metros empieza el camino de terracería. En 2010 se aprobó el proyecto Construcción Camino Rural Pavimento Hidráulico Aldea El Paxtal por un costo de 1.958.943.19 quetzales. La Asociación Pro Desarrollo Integral Vida y Vimerco se encargaron de desarrollar la obra y es la parte que está asfaltada. Según la problemática, la justificación y los antecedentes del proyecto, era necesario que en la aldea El Paxtal existiera una vía de acceso vehicular por las condiciones del terreno y en los documentos se asegura que con la pavimentación se beneficiaría a 80 familias y 350 propietarios de parcelas agrícolas. En papeles el proyecto pareciera ser coherente y estar bien, pero la realidad es otra. La obra de hace 8 años no benefició a esa aldea porque no existe. Aquí una aldea está el Rejón, otra aldea el Tunino. Solo esas dos aldeas y la colonia y otro que se llama Rancho Alegre. ¿No hay ninguna aldea que se llama Paxal? No hay. El asfalto no es ni de 1 kilómetro y solo cubre la entrada a los poblados, pero los vecinos deben transitar por varios kilómetros de terracería. Así lo muestran estas tomas aéreas. Bueno, por el camino que está, bueno, así como por aquí, pues se puede pasar bien, pero más para allá, pues muchos hoyos y muchas piedras. Y entonces uno le afecta mucho por las piedras que están muy levantadas. Y a veces que nosotros nos tardamos mucho en el campo y entonces a veces nos trompezamos así. Ya tienen aproximadamente sus 7 años. Y se deja esa parte así. Y no solo eso, también camino que se va para allá en la aldea del Tunín, también hay partes las vueltas, dejan pendiente, ya no lo terminaron. A diferencia de la realidad de estos pobladores, el Spa y Sanatorio Retiro Nuevo Horizonte, propiedad de la diputada Delia Bach de Alianza Ciudadana, se benefició con el trabajo, ya que la carretera asfaltada permite tener mayor acceso a la propiedad, lo que podría suponer que se inventó una aldea para justificar la construcción de un tramo carretero que solo terminó por beneficiar a una congresista. Para 2010, cuando se aprobó el contrato, Delia Bach ya era diputada en el Congreso y pese a que se desconoce si utilizó sus influencias para que se aprobara, este generó más plusvalía para su inmueble. A pocos metros de la propiedad de la diputada Delia Bach llega la carretera asfaltada, luego únicamente continúa un camino de terracería que conduce hacia poblados pequeños, evidenciando así el beneficio que obtuvo la congresista con este proyecto.
La diputada Delia Bac y el extraño caso de la aldea fantasma. ¿Qué nivel de descaro? Hay que mencionar una cosa nada más. La diputada Bac en el 2010 era diputada de Unidad Nacional de la Esperanza y una de las más acérrimas defensoras de doña Sandra Torres Casanova, en ese momento esposa del presidente Álvaro Colom, y luego ustedes saben toda la controversia, candidata a la presidencia con ese partido. ¿Esto es una regla? ¿Seguimos viendo estos casos en los que los diputados abusaban y siguen abusando del puesto para obtener este tipo de regalitos, ¿no? Listado geográfico de obras. Listado geográfico es que mira, a ver, el listado geográfico de obras ya lo hemos analizado en muchísimas ocasiones. El listado geográfico de obras generalmente sirve para la corrupción común, por denominarle de alguna forma, que es un diputado, gobernador, alcalde, cabildea en toda la estructura del sistema de consejos de desarrollo que se programe la construcción de algún proyecto de obra gris, y ese diputado, alcalde, gobernador también se asegura de que la empresa que ejecute el proyecto sea una empresa afín, porque probablemente hay ahí algún tipo de beneficio financiero ilegal. Pero resulta también que hay otra forma de beneficiarse de los proyectos del listado geográfico de obras. Y el caso de Delia Bac no es exclusivo. Claro. Pasó algo similar. Es que se nos olvida, es que ha pasado tanta agua bajo el puente que se nos olvida que este tipo de comportamientos era común. Yo recuerdo de una finca de Ríos Montt hace como Roxana Valdetti. Roxana Valdetti había conseguido que se hiciese un proyecto de un camino rural para mejorar la pavimentación de la entrada a su finca en Chimaltenango. O sea, es muy común, o sea, digamos que el otro tipo de corrupción es utilizar los proyectos del Estado para un beneficio directo, que es, bueno, yo cabildeo la construcción de un camino rural bajo el argumento que hay una aldea ahí, que después me entero que es una aldea fantasma, porque el beneficiario voy a ser yo, porque va a comunicar mi finca, mi granja, con la vía de comunicación principal. Entonces es la otra forma de corrupción. Digamos que ahí no hay no hay sustracción de fondos, o no hay un cobro financiero de un soborno, de un cohecho, sino que es simplemente un tráfico de influencias que tiene como objetivo defraudar al Estado para generar un beneficio individual. Yo creo que eso es algo que tiene que someterse a una investigación por parte del Ministerio Público. Aunque hayan pasado ya 8 años, ¿no, Estuardo? Y no importa, fíjate que no importa. Acuérdate que los casos no proscriben, estos casos pueden seguir. Pero fíjate que en radio preguntaban, escuchas algo muy interesante. Y alguien lanzó una pregunta y decía, mire, porque aquella clásica, el clásico Chapín va, métala al bote, va. Y como que si con eso curamos todo. Entonces mucha gente, creo que con un poco más de frialdad y razón dijo, ¿y de qué nos sirve que esté en el bote? Y si no sería la finca, entonces. Exactamente, si no podría ser utilizado, digamos, alguna extinción de dominio para recuperar ese dinero. Y empezaron a dar ideas que me parece a mí muy interesante. Al final hay una cuestión que para mí sí es fundamental. Y es que yo lo vivo diciendo, la línea no es la línea 1 de la SAT ni la línea 2 de la SAT, lo que decía anoche. La línea principal de Guatemala es listado geográfico de obras. El listado geográfico de obras es un contubernio entre el Congreso y todo lo que ya corrompieron los diputados principalmente a nivel local. Y a nivel local corrompieron casi que desde el COMUDE, el CODER, el COCO, el COSE, el CUCUC, el CHIPUC y hasta el consejo más bajo de toda la estructura toda la estructura está corrompida. ¿Por qué? Porque solo le dan instrucciones de por cuál. De hecho, me acaban de enviar el acta de donde se aprueba de cotización cuando fue la cotización de este tramo, y se lo dieron a una ONG.
Sí, fue como lo reportaba Dulce Rivera. ¿Cómo se llama? Provida. Provida. Que era lo común antes del 2010. Sí, después se prohibió las ONGs, precisamente porque las ONGs, Valdizón y todo el mundo utilizó... Así se hicieron millonarios. Se hicieron millonarios. Antes de terminar, tenemos ya las imágenes, me cuentan en producción de lo que hablábamos al inicio de la discusión. Este es un restaurante mexicano, supongo yo que en Washington, D.C., donde la secretaria de Seguridad Interna de los Estados Unidos estaba cenando y llega un grupo de activistas promigrantes, esencialmente a hacer un escrache y un reclamo por la política de Donald Trump de separar a los familiares. Le están gritando vergüenza, vergüenza, vergüenza. Le dice vergüenza sobre Trump, vergüenza sobre ella. Sobre ella, ¿verdad? Bueno, que clava el restaurante ahora. Sí. Sí, más que en restaurantes de Washington D.C. es muy común que vaya un político a comer. Bien, pues este es el nivel de tensión que en Estados Unidos se está viviendo por este... Y de participación ciudadana. Sí. Pero que lo reflexionábamos ayer y creo que con eso podemos terminar. Creo que el caso ha pegado más duro en Estados Unidos que acá. Es que pegó duro en todos lados, menos en Guatemala. Corrección. Pegó en todos los niveles, salvo en el gobierno de la República de Guatemala, hasta que sintieron la presión por su reacción patética, pusilánime, agréguele el adjetivo de su... Ponga usted el adjetivo que usted quiera. Correcto, es que por eso digo, cuando contrastamos las reacciones que hay a lo interno de Estados Unidos, de demócratas y republicanos, porque hay quienes dicen es que esto es una oposición solo de los demócratas. No. Anoche precisamente leíamos con Daniel, Daniel leía lo que escribió Ted Cruz, que nadie va a decir que Ted Cruz es un izquierdista comunista, pues. Y yo leía lo que escribió yo creo que hay algunos tuiteros guatemaltecos que se atreverían a hacer eso. Bueno, pero esos son los mulas, ¿va? Los que no entienden cómo funciona eso. Menos funciona en Estados Unidos. Los que quieren creer. Y lo están haciendo, si usted quiere por algún interés, es porque vienen las elecciones. Y esto sí le pega horriblemente a todos los republicanos donde haya elecciones de medio periodo para los republicanos. Pero también la misma Laura Bush, yo leí ayer parte del artículo de ella. Entonces, en estados grandes donde hay comunidades latinas grandes. Y que son republicanos. Entonces estamos frente a esto. Y frente a eso, ayer la pregunta era ¿qué hace el gobierno? Por lo menos ya el gobierno dijo que va a tener alguna acción en este caso. Ojalá funcione. Y luego se acuerdan que aquí en Guatemala cómo agarraron de víctimas a una familia que por violentar las leyes migratorias. Familia de Tacisco. De Tacisco. rusos de Tacisco. Philip Chicola, Estordo Cepeta, muchísimas gracias por acompañarnos. Terminamos así Sin Filtro. Que pasen una muy feliz noche. Les esperamos mañana.